En el programa de hoy, a través de un videomensaje, el Papa Francisco alienta labor pastoral de obispos y sacerdotes en Venezuela. Cardenal Dolan señala que el aborto será un tema crucial para católicos ante gobierno de Biden. Instituciones en Argentina exhortan a resistirse a la ley del aborto. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco envió un mensaje a los obispos y el clero de Venezuela con motivo de su encuentro virtual, que se realiza este 19 y 20 de enero. Escuchemos. Con gratitud les aseguro mi cercanía y mi oración a todos ustedes que llevan adelante la misión de la Iglesia en Venezuela en el anuncio del Evangelio y en las numerosas iniciativas de caridad hacia los hermanos extremados por causa de la pobreza y la crisis sanitaria. A todos los encomiendo a la intención de Nuestra Señora de Coromoto y de San José. Y que el Señor bendiga y acompañe. Bendiga y acompañe el trabajo de ustedes, el corazón de ustedes, las manos de ustedes, las rodillas de ustedes cuando rezan. Bendigan y acompañen las ilusiones de ustedes, los buenos deseos y sobre todo bendiga y acompañe la unidad de ustedes. No se fracturen, hermanos, no se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse, como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria fuera de la unidad de la Iglesia. Que el Señor los bendiga, que los acompañe y por favor les pido que recen por mí. Gracias. Ahora vamos con noticias de Estados Unidos, donde el arzobispo de Nueva York afirmó que el aborto será un tema crucial para católicos ante el próximo gobierno de Joe Biden. El arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, explicó en una reciente columna de opinión por qué los católicos no se avergüenzan de estar colgados del aborto, especialmente en el contexto de la próxima administración del presidente electo Joe Biden. Recordando una conversación con un político que le preguntó por qué los católicos están tan obsesionados con el aborto, el arzobispo de Nueva York argumentó que en realidad están obsesionados con la dignidad de la persona humana y el carácter sagrado de toda vida, pero también la vida del preso condenado a muerte, el inmigrante, los ancianos frágiles, los pobres y los enfermos. De hecho, afirmó el cardenal Dolan en el texto, este no es un tema exclusivamente católico, sino uno de derechos humanos. Asimismo, expresó que ahora están aún más colgados, ya que el nuevo presidente de los Estados Unidos, quien habla con admirable sensibilidad sobre la protección de los derechos de los más débiles y amenazados, apoya con avidez esta espantosa pena capital para bebés inocentes no nacidos. En ese contexto, el cardenal Timothy Dolan concluyó preguntando si es que se puede esperar que la violencia en la nación disminuya, que el carácter y dignidad sagrada de toda vida humana sea revivida y que el santuario del útero estará fuera de los límites de una invasión violenta. Según observadores, el señor Biden será el primer presidente estadounidense en asistir públicamente a la iglesia en décadas. Así es que las cámaras van a estar sobre él también en estas muestras de piedad, en efecto, en iglesias católicas, porque esa es la fe que profesa, a la vez que promete impulsar la agenda más agresiva, abortista y LGTBista en la historia de la presidencia estadounidense. Esto también será un contraste porque recientemente el presidente saliente Trump promulgó una orden, una proclamación sobre la santidad de la vida humana para este 22 de enero, o sea, ya siendo presidente el señor Biden. Lamentablemente esa fecha, que es el aniversario de Roe contra Wade, es una fecha que aprovechan las administraciones, los gobiernos demócratas entrantes para eliminar las restricciones al aborto de sus predecesores republicanos. Esperemos que al menos el señor Biden tenga la sensatez de no aprovechar esa fecha tan nefasta, recientemente proclamada justamente como Día de la Santidad de la Vida, para desproteger aún más al niño por nacer. Por otro lado, el arzobispo de Los Ángeles reflexionó sobre la inmigración y el deber del cristiano a amar. Veamos.
Hace poco, a través de un seminario web sobre la dignidad humana, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, reflexionó sobre la inmigración y la obligación del cristiano de amar. El también presidente de la Conferencia Episcopal de Obispos en los Estados Unidos destacó los peligros que representa una sociedad secular para la comprensión cultural de la dignidad humana, especialmente hacia los inmigrantes. En ese sentido, recalcó que la condición de los migrantes y refugiados ha sido una de las preocupaciones morales claves del pontificado del Papa Francisco, debido a que la migración forzada es uno de los signos de nuestro tiempo, y es que desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no había vuelto a enfrentar este tipo de crisis de refugiados. En ese contexto enfatizó que todos somos hermanos y debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, como ciudadanos fieles. Por otro lado, el prelado dejó como objetivo para toda la sociedad americana que ésta tiene el trabajo de asegurarse que la nación sea acogedora y generosa, que nunca cierre el corazón ni se le dé la espalda a las personas más necesitadas. Finalmente, Monseñor José Gómez recordó que todos somos hijos de Dios y es mediante esto que existe una grandeza en la vida humana. Y nos enlazamos inmediatamente con Miguel Pérez Pichel en Roma, quien nos tiene información sobre el Ángelus Dominical que presidió el Papa Francisco desde el Palacio Apostólico. Adelante, Miguel, te escuchamos. Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco explicó en el Ángelus Dominical que presidió desde el Palacio Apostólico del Vaticano cuáles son las 3 llamadas que Dios hace a lo largo de la vida. Llamada a la vida, llamada a la fe y llamada a un estado de vida particular. Esas son las 3 llamadas que Dios hace a cada uno a lo largo de su vida, según explicó el Papa Francisco en el Ángelus Dominical. El pontífice señaló que cada una de esas llamadas es una iniciativa de su amor. Con esas llamadas, Dios constituye a cada uno como persona, lo forma como hijo suyo y le marca el camino de su vocación. El Santo Padre subrayó que la respuesta de cada uno puede ser de rechazo, porque los planes de Dios pueden chocar con los planes personales o porque pueden generar miedo. Por ello insistió en que la llamada de Dios es amor y a ella solo se responde con amor. El pontífice realizó esta enseñanza a partir de la narración evangélica en la que se cuenta cómo Jesús se encontró con sus primeros discípulos después de recibir el bautismo en el río Jordán. La escena contenida en el Evangelio de San Juan muestra al Bautista bautizando a orillas del río Jordán al día siguiente del bautismo de Cristo. Entonces señala a 2 de sus discípulos a Jesús y les dice: «He ahí el Cordero de Dios». Aquellos 2 discípulos se fían del Bautista y comienzan a seguir a Jesús, a quien preguntan dónde vive. Él responde: «Venid y lo veréis». Ese venid y lo veréis, explicó el Papa Francisco, no es una tarjeta de visita, sino la invitación a un encuentro que luego van a anunciar a sus más allegados. Uno de aquellos discípulos es Andrés, quien acude a su hermano Simón, a quien Jesús llamará Pedro, y le comunica el anuncio: «Hemos encontrado al Mesías». Y esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos tiene noticias sobre las instituciones que exhortaron a resistirse a la ley del aborto. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, compañeros. El placer saludarlos desde el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Para comenzar con las noticias, instituciones exhortan a resistir la ley del aborto. Con el título «Obedecer a Dios antes que a los hombres», diferentes instituciones se pronunciaron mediante un comunicado sobre la ley de aborto aprobada en la República Argentina. Las mismas llaman a resistir con hidalguía, firmeza y valentía la norma que legalizó el aborto. En el texto explican que dicha ley carece por completo de legitimidad política, jurídica, moral y social, ya que infringe brutalmente el 5.º mandamiento y la ley natural. Además,
exhortan a todos los que puedan verse involucrados con esta práctica aberrante a ejercer el derecho a la objeción de conciencia, garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. En otro orden de noticias, a través de un videomensaje, el arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, invitó a la comunidad a dedicar más tiempo a la oración y a dialogar más con el Señor. Querido amigo, querida amiga, estamos en el tiempo de vacaciones. Un tiempo especial este año también, porque la pandemia nos ha descolocado a todos y también van a ser muy particulares estas vacaciones. Algunos podrán salir de viaje a los lugares turísticos, otros estaremos más en nuestras casas o en los lugares de descanso habituales. Lo importante es que podamos vivir este tiempo como un tiempo de reparación, de reparar nuestras vidas, de recreo, de recrearnos, ¿no? Volver a crearnos, ¿no? Y por eso yo te invito en este tiempo de vacaciones a dedicar un poquito más de tiempo a la oración, a encontrarte con el Señor, a tomarte unos 15 minutos cada día o el tiempo que vos quieras, para intimar con Jesús, para contarle tu vida, la vida de tu familia, tus amigos, las preocupaciones que tenés en el corazón. Y entonces, realmente que sea un tiempo de recreación, es decir, un tiempo de volverte a ser nuevo, a ser creado, porque las vacaciones están para eso, ese tiempo de distensión para volver a retomar el ritmo de la vida ordinaria. Para finalizar, se inauguró el parque temático Brochero Santo, ubicado en el predio La Providencia del Obispado de Cruz del Eje, en la localidad de Villa Cura Brochero. El parque propone un recorrido turístico religioso inspirado en la vida y obra de José Gabriel Brochero. El acto de inauguración contó con la presencia del obispo de Cruz del Eje, Monseñor Hugo Ricardo Araya, quien manifestó su agradecimiento a todos los que hicieron posible esta nueva obra para el pueblo de Dios. Compañeros y estimados televidentes, estas son las principales noticias de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa para volver. Arzobispo en Estados Unidos insta a la paz tras informes que advierten más violencia en el Capitolio. Además, sacerdote en Perú afirma que hay estrategas que buscan introducir la cultura de la muerte en medio de la pandemia. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles con noticias de la Iglesia en el país. Adelante, Anastasia. Hola amigos de WTN Noticias, les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte desde San José, Costa Rica. Iniciamos informando que la celebración del Cristo Negro, Santo Cristo de Esquipulas, marcó diferencias entre el cantón de Alajuelita en San José y el cantón de Santa Cruz en la provincia de Guanacaste. Debido a la pandemia, el Ministerio de Salud estableció restricciones que obligaron a que los festejos fueran limitados. Mientras en Alajuelita, en el centro de San José, en vez de peregrinación se realizó una caravana de vehículos con mucho orden. En Santa Cruz de Guanacaste, las celebraciones generaron peleas callejeras, consumo de licor y aglomeraciones que obligaron a las autoridades policiales y de salud a intervenir. La diócesis de Tilarán, Liberia, emitió un comunicado aclarando que ningún miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica promovió el desacato a los lineamientos de las autoridades de salud. En ese sentido, definitivamente Alajuelita, en el centro de San José, demostró que estas celebraciones al Santo Cristo de Esquipulas sí se pueden realizar acatando las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios.
Siguiendo con las noticias relacionadas con el Santo Cristo de Esquipulas, patrón del cantón de Alajuelita, uno de los emblemas más representativos en su honor es una gigante cruz que se encuentra en las montañas de Alajuelita y que fue iluminado y se puede observar desde cualquier punto de San José. Esta cruz de 25 metros de altura y con más de 80 años de construida había sido apagada porque el vandalismo, el deterioro y el descuido obligaron a mantenerla sin iluminación por muchos años. En este nuevo año, por iniciativa de la Municipalidad de Alajuelita y como parte de las celebraciones al Cristo de Esquipulas, se logró restaurar el servicio y nuevamente la Cruz de Alajuelita ilumina desde el sur de la capital como un símbolo de esperanza para todos los costarricenses. El acto de encendido se realizó el 15 de enero, Día del Cristo Negro, con una bendición por parte del cura párroco del Santuario Nacional, el sacerdote Enrique Rivero Hidalgo, en donde enfatizó que desean sea un símbolo positivo y una luz de esperanza. La cruz está ubicada en el Cerro San Miguel, a 2.036 metros sobre el nivel del mar, mide 26 metros de ancho y fue inaugurada en 1934 por el sacerdote Rosendo Valenciano. Pasando ahora al Caribe de nuestro país, la diócesis de Limón ha estado llevando alimentos a las personas más necesitadas. Para esta diócesis, el año 2021 inició con mensajes de aliento y esperanza para las comunidades indígenas de Bley, Cartago, Rangañal, Bellavista, Moy y Alto Cohen. Las personas que recibieron estos donativos son personas necesitadas, en su mayoría mujeres con niños en brazos, que salieron de la montaña y caminaron al menos 7 horas para obtener esta ayuda de la Iglesia Católica. Monseñor Javier Román Arias, obispo de la diócesis de Limón, agradeció los donativos recordando que manos que dan nunca estarán vacías. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica. Se despide Anastasia Telles Abarca y les envía un caluroso saludo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Ahora les contamos que los obispos de Estados Unidos han criticado al gobierno por designar a Cuba como patrocinador del terrorismo. Los detalles en el siguiente informe. Recientemente, desde la presidencia del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, los prelados de la nación expresaron su desacuerdo con la decisión del Departamento de Estado de reingresar a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El pasado 11 de enero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó el anuncio del reingreso del país isleño a dicha categoría. Tras la designación, señaló que este país ha brindado apoyo a los actos de terrorismo internacional al otorgarles puerto seguro. La decisión se basó en parte en la provisión de refugio de Cuba a los líderes rebeldes colombianos y fugitivos de la justicia estadounidense, así como en el apoyo de Cuba a Nicolás Maduro, el controvertido presidente de Venezuela, que no es reconocido por Estados Unidos. En ese contexto, el comunicado recuerda que durante décadas, junto con la Santa Sede y la mayoría de la comunidad internacional, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha instado a la colaboración y las relaciones mutuamente beneficiosas entre Estados Unidos y Cuba, así como al levantamiento total del embargo económico contra la nación isleña. Finalmente, los prelados pidieron oraciones para que ambas partes reconozcan la necesidad de amistad y colaboración. Continuando con noticias de Estados Unidos, el arzobispo de Oklahoma City, Monseñor Paul Cloughley, instó a mantener la paz en el país tras el conocimiento de posibles nuevos ataques en el Capitolio. El arzobispo de Oklahoma City y presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Paul Cloughley, instó a la paz en el país luego de recibir informes sobre posibles actos vandálicos que se llevarían a cabo en las capitales estatales y el Capitolio la próxima semana.
Estos informes llegan luego de la violencia ocurrida en el Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero, cuando un grupo de manifestantes irrumpió en la sede del Congreso, violando la seguridad y ocupando partes del edificio por varias horas. En ese contexto, Monseñor Coakley escribió mediante una declaración que como cristiano debe decirle a cualquiera que esté considerando más violencia: una voz que no viene de Dios te está extraviando. De igual manera hizo un llamado a mirar dentro del corazón y recordar las imágenes de los eventos del 6 de enero. En ese sentido, el arzobispo de Oklahoma City recordó que San Pablo nombró lo que se opone al Espíritu Santo: odios, rivalidades, celos, arrebatos de furia, actos de egoísmo, disensiones, facciones. Por tanto, exhortó a no escuchar a los que siembran odio, ira y divisiones, aunque a veces esté enmascarado en el bien de los demás, así como no confundir las promesas vacías con el amor y la paz que solo provienen de Dios. En otras noticias, tras el caso de Ana Estrada, una peruana que padece una enfermedad incurable y que está reclamando al Estado peruano el supuesto derecho a la eutanasia, nos conectamos con el padre Augusto Meloni, sacerdote y médico, quien nos comentará más detalles al respecto. Padre Meloni, es un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos sus televidentes. Padre, en los últimos días se ha venido hablando sobre la eutanasia en el Perú. ¿Podría explicarnos un poco a qué se debe esto? Bueno, no es novedad porque en muchos otros lugares, en el contexto de la actual pandemia, también se han venido tocando estos temas que son parte de la agenda de la cultura de la muerte. Y lo paradójico y dramático en nuestro país es que mientras que las instituciones públicas y la sociedad está desbordada por la actual pandemia, se introducen estos temas para supuestamente reivindicar falsos derechos, con eufemismos, y siempre, como ocurre en los casos de la cultura de la muerte, con argumentos emotivos, emocionales, que buscan sensibilizar a la opinión pública para que se introduzcan estos proyectos nefastos. Y por eso es que en medio de estas circunstancias, con una población sensibilizada por el dolor y el sufrimiento, es que estos estrategas de la cultura de la muerte colocan estos temas y el caso dramático de esta persona que usted menciona. Padre, y usted como médico, ¿qué opina que en medio de esta pandemia los políticos y organizaciones estén promoviendo e impulsando leyes a favor del aborto, la eutanasia y la eliminación de seres humanos, e incluso aquellos que están enfermos de COVID en algunos países los dejan morir por ser ancianos? Justamente esa es la paradoja de que cuando se habla de derechos, cuando supuestamente la ciencia y la tecnología han alcanzado desarrollos importantes, no solo en nuestro país, sino también en países que tienen y disponen de mayores recursos, se instalen simultáneamente esta cultura de la muerte. Con respecto a la eutanasia, se dice usualmente que esto empezó en Holanda, pero cabe corregir e informar adecuadamente a la opinión pública y decir que esto empezó bajo el régimen nazi en la Alemania de Hitler, que fue el primer país que aprobó la eutanasia. Y de ahí se produjo todo un desencadenamiento de degradación e irrespeto a la dignidad humana que terminó en los grandes crímenes de lesa humanidad que supuestamente habían impactado a la opinión pública internacional, que había condenado muchas de estas iniciativas. Sin embargo, la paradoja es que en este contexto de este mundo global actual, se proponen esas mismas iniciativas y sin la honestidad intelectual de decir a la opinión pública cuál es el origen y dónde empezaron estas leyes. La eutanasia en Alemania, el aborto en la Rusia de Lenin, a pocos meses de iniciada la revolución bolchevique, es decir, los regímenes totalitarios
que privan de la libertad han servido de modelo para que en esta supuesta etapa de libertades extremas, de derechos falsos que se esgrimen en el nombre de esa falsa libertad, sirven para la manipulación de manera análoga como usó Goebbels, utilizando los medios de comunicación, películas y siempre, entre comillas, con casos emblemáticos que apuntan a sensibilizar los sentimientos, manipular las emociones de la opinión pública y que siempre traen consecuencias negativas para todos. Entonces nosotros tenemos que aprender de las experiencias y estar vigilantes. Todo eso es, por supuesto, consecuencia de un mundo sin fe o una fe apagada, y cuando se habla en el nombre de la fe, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, esos argumentos se consideran no atendibles porque supuestamente estamos en un estado laico que se hace sinónimo de estado ateo y donde estos grupos de ateos, incluso en países como los nuestros, quieren amordazar a la perspectiva humanista cristiana que defiende la dignidad de la persona humana, que no depende de leyes humanas, de condiciones económicas, de estados transitorios, de un bienestar pasajero, sino que viene de Dios. Padre Augusto Meloni, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Y con eso, amigos, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta pronto.